Hola mis queridos hermanos en Cristo, les habla Leobardo Villegas, les mandamos un cordial saludo mi esposa y su servidor. Y ahora que estamos en estos tiempos de recogimiento, quisiéramos exhortarles a que leyeran más su Biblia, que oraran más y sobre todo que profundizáramos más en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy les queremos compartir un mensaje breve de un pasaje que es un poco difícil de entender porque no hay mucha claridad en la explicación de este pasaje. Sin embargo, vamos a poner estas cosas en las manos de Dios y vamos a permitir que Él sea el que nos revele qué es lo que Él desea. Para esto vamos a leer Éxodo 4, 24-27. Y dice así la palabra: y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Esto es Moisés, ¿verdad? Moisés iba con Séfora, su esposa, a cumplir el mandato del Señor, de hablar con Faraón. Y en el camino, bueno, se detienen en una posada y el Señor le sale a su encuentro. Al salir a su encuentro, dice que quiso matarlo, ¿verdad? Y seguimos leyendo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Bien, vemos que para la edad que tenía Moisés en ese tiempo, que era más o menos de 80 años, él tenía ya muy marcado el propósito de parte de Dios, que era el ir a hablar con Faraón para que se liberara al pueblo judío. Sin embargo, es de llamar la atención de que por qué el Señor quiso matarlo, ¿verdad? Vamos a tratar de explicar un poco la historia de ese tiempo, y vamos a entender en primer lugar que Séfora no era judía, y lógicamente no tenía las costumbres de los judíos y mucho menos la ordenanza de la circuncisión de sus hijos. Es por eso que seguramente Moisés, que iba acompañado de sus hijos, no les habían realizado la circuncisión, mandato dado por parte de Dios para todo el pueblo judío, que tenían que circuncidar a los hijos, ¿verdad? Entonces vemos que había una desobediencia de parte de Moisés. ¿Y cuántos entendemos que es imprescindible que obedezcamos a Dios? No podemos transgredir las instrucciones de Dios. Ahora, ¿por qué quiso matarlo, literalmente? Bueno, la desobediencia vamos a entenderla como pecado, y vamos a entender que la paga del pecado es la muerte. Si bien no necesariamente la muerte tiene que ser física, puede ser espiritual. Moisés había transgredido una instrucción directamente de Dios, y bien es entendido también que si nosotros como hijos de Él tenemos una transgresión de alguna instrucción que Él nos da, va a haber una consecuencia, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando todo esto? ¿Por qué dirán, por qué ver este pasaje que es un poco complicado de explicar, y cómo lo podemos llevar a los tiempos actuales? Bueno, vamos a tratar de ser breves y entender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo actualmente ahorita en el mundo, y vamos a entender que el hombre en su condición pecaminosa está desobedeciendo totalmente a Dios. Esto es,
que hay muchísima gente que no quiere reconocer a Cristo como su Salvador, que no quiere absolutamente saber nada de Él, y que el Señor de alguna forma nos está llamando la atención para dos principios fundamentales, creo yo. Uno de ellos es que volvamos a la obediencia, que volvamos a buscar de Él, y la otra que es muy importante, que retomemos a la familia como núcleo y como base de lo que Dios desea. Dios desea tener familias, Dios desea que nos acerquemos a Él como un todo, ¿verdad? Y ahora vamos entendiendo que muchas de las familias compuestas por cristianos están incompletas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor mi esposa y yo nos congregamos, pero mis hijos no, ni mis nietos, a lo mejor mis primos, a lo mejor mis hermanos, uno que otro es cristiano, pero los demás no, y no se puede cumplir el plan perfecto de Dios para esas familias. Muchas veces le pedimos al Señor que haya bendición en nuestro hogar, pero nos estamos perdiendo primordialmente de un principio, que es la obediencia. La obediencia a Dios es primordial y es necesaria. ¿Por qué? Porque aunque nosotros todo el tiempo estamos diciendo que mi casa y yo serviremos al Señor, si nosotros no hacemos carne esa promesa, si nosotros no hacemos carne ese mandato, no vamos a poder disfrutar plenamente en la eternidad con Dios. Ahora bien, el pecado de Moisés aparentemente fue único, pero si revisamos la Biblia, y lo vamos a dejar como consulta, Dios no nada más en esa ocasión quiso matar a alguien, quiso matar también al que todos los egipcios que tuvieran un hijo y no tuvieran la señal del espíritu del Cordero, iban a perecer. Esto lo vemos en Éxodo 4, 21, 23, y seguimos viendo ejemplos, por ejemplo en Éxodo 18, 10, 11, Josué 2, 10, 11, y en fin, muchos, ¿verdad? Pero volvemos a la misma. Lo que yo creo que realmente nos está instando el Señor en estos momentos es que debemos de volvernos a Él. Vamos a concluir, quisiera yo concluir con esta breve cápsula, con un versículo que es Romanos 8, 19, 23, que dice la letra: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué les leo este versículo? Estos versículos, bueno, porque Dios nos está instando a que prediquemos su palabra a toda criatura en estos tiempos tan difíciles. Tenemos que ir por los no alcanzados, y llama la atención mucho noticias que nos van llegando de todo el mundo. Por ejemplo, en Francia, que tienen ahorita el problema muy fuerte del coronavirus, se han creado 10,000 iglesias. Esto es impresionante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay más sensibilidad en la gente cuando están en desgracia que cuando están en bonanza. Tenemos que tener más comunión con Dios y con nuestras familias, y este tiempo lo tenemos que aprovechar de reflexión y de estudio. ¿Sí? Es hora de estar preparados para lo que venga de parte del Señor. Sabemos que los tiempos son cortos, sabemos que no falta ya mucho tiempo,
Y yo en lo personal deseo que tanto mis hijos, mis nietos, desde luego mi esposa, mis nueras, también estén en una eternidad con el Señor. Bien, esto lo vamos, como les decía, lo vamos a estar haciendo frecuentemente, vamos a subir videos, esperando que nos dé un poco más de claridad el Señor. Este es un primer video. Disculpen si hay nerviosismo, si hay titubeos, pero vamos a ir corrigiendo sobre la marcha y sobre todo vamos a ir metiéndonos más a fondo en la palabra de Dios para que Él nos dé guianza y nos pueda dirigir en lo que Él desea en estos tiempos. Les mandamos un afectuoso saludo, que Dios los bendiga y estén al pendiente de los videos que vamos a estar subiendo posteriormente. Los amamos y recuerden, ahora que estamos más sensibles, la sensibilidad la tenemos que volcar en busca del Señor. Que Dios los bendiga nuevamente y buenas tardes.